Bienvenidos a Los Maestros del Valor, el primer programa de evaluación en México. El día de hoy vamos a conocer al maestro Alfredo Trujillo Betanzos. Lo hemos invitado a este programa para hablar sobre su libro Introducción a la Correduría Pública. El maestro Alfredo es el corredor público número 65 de la Ciudad de México. Además de ser un destacado abogado, siente una gran pasión por la impartición de conferencias, lo cual lo ha llevado a ser ponente a nivel nacional e internacional con temas relacionados con la evaluación y la legalidad. Así que vamos a conocer al maestro Alfredo Trujillo Betanzos, quien nos hablará un poco más acerca de las facultades del corredor público. ¿Qué tal, amigos? Pues bienvenidos a este espacio llamado Los Maestros del Valor. ¿Qué tal, maestro Alfredo Trujillo? Pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Bienvenido a tu programa. Te hemos invitado para hablar sobre tu libro Introducción a la Correduría Pública. Hombre, pues muchísimas gracias, Francisco. Gracias por esta invitación. La verdad es un honor estar acá y la verdad es impresionante este esfuerzo que estás haciendo, todo tu trabajo para difundir la actividad evaluatoria. Creo que es algo muy, pero muy útil. Bueno, muchas gracias, maestro. Bueno, pues al inicio de su libro tiene una frase que dice: después de ser parte durante varios años de los cursos que Trujillo, Betanzos y Asociados imparte a los futuros corredores públicos, he descubierto que el principal problema que se enfrentan quienes incursionan en este mundo es no hallar materiales y estudios que les muestren de forma estructurada y general las áreas que hay que cubrir para tener una correcta preparación como auxiliar del comercio. ¿Puede comentarnos o devastar un poco acerca de esta frase, por favor? Bueno, lo que pasa es esto. El gran tema, el gran problema que hay es que la correduría pública no ha tenido la difusión, por culpa de los corredores públicos, evidentemente, no ha tenido la difusión requerida, no ha permeado en la sociedad y si a esto le agregamos que la figura del corredor público no es una figura común, no es una figura que encontremos en otros países y además que tiene una combinación de aspectos jurídicos, netamente jurídicos, como es el caso de la fe pública o la asesoría, y por otra, temas técnicos, como es el caso de la evaluación. Esto provoca que no haya en el mundo jurídico le llamamos doctrina, un análisis de libros sobre el marco conceptual de la correduría pública. Es muy pobre lo que hay. Cuando escribí este libro había un libro más sobre correduría pública. Ahora que ya viene la segunda edición del libro, hay 2 libros solamente, ¿no? Para hablar de correduría y no hay estudios sistematizados de la figura. Eso pues consideré que había un campo que había que atacar. Ok, y bueno, maestro, ¿podría platicarnos para la gente que nos ve? O sea, para este canal está dedicado a estudiantes, entonces, como a grandes rasgos, ¿cómo podemos definir la correduría pública? Bueno, lo que pasa es que el corredor público es un auxiliar del comerciante que en su carácter de auxiliar del comercio, del comerciante y del comercio, lo que hace, está habilitado por la Secretaría de Economía y se le reconoce su carácter de asesor, se le reconoce su carácter de perito evaluador, se le conoce un carácter de mediador, se le conoce un carácter de árbitro y además de reconocerle sus facultades, el Estado le otorga, le delega fe pública limitada al ámbito mercantil con excepción de actos jurídicos sobre inmuebles. Son todas esas facultades las que el corredor público tiene y hoy hay, creo que son como 400 corredores en todo el país. Ok, entonces nos menciona que hay 4 funciones, que una es, pueden hacer avalúos, eso lo pueden hacer en todo el país, ¿no? Pueden certificar Sí. documentos, pero con excepción de actos sobre inmuebles.
Ajá, actos jurídicos sobre inmuebles. Tenemos la función del valuador. Esa no tiene ninguna limitante. Hay una facultad amplísima en materia de evaluación en todo el país, donde sea. Del carácter de perito evaluador se le reconoce en todo el territorio nacional. Y el carácter de fedatario es similar a la fe pública de los notarios, es la misma, solamente que, al igual que los notarios, se circunscribe a la plaza en la cual fueron habitados. La plaza es la entidad federativa y no pueden, a diferencia de los notarios, bueno, a diferencia de los notarios, su fe pública está únicamente limitada a la materia mercantil, solamente puede actuar en materia mercantil y no puede actuar en actos jurídicos sobre inmuebles. Es decir, una aportación de un inmueble a una sociedad mercantil no puede participar en ella. Y la otra es la mediación, ¿verdad? La otra función es la mediación. Bueno, lo que pasa es que el corredor público surgió como mediador. Ese es un corredor, el corretaje, por ejemplo, el corretaje inmobiliario, que lamentablemente hoy no se necesita ningún título para dedicarse al corretaje inmobiliario, cualquiera lo puede hacer. Pero el corretaje es simplemente poner en comunión el oferente y el demandante. Y entonces la mediación es una de las facultades del corredor público, aunque al ser una facultad libre que cualquiera puede realizar, pues no tiene mayor trascendencia. Okay. Y finalmente el arbitraje se le reconoce una aptitud como árbitro, es decir, para dirimir controversias entre particulares de temas relacionados con la materia mercantil. Ok, por ejemplo, maestro, como usted sabe, yo me he dedicado más a la evaluación de inmuebles y de maquinaria y equipo, y ahora estoy estudiando la maestría en evaluación de empresas en Centro de Valores, y en una clase revisamos su libro, y con los compañeros de clase surgieron algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, decía, no, que el tema de certificar documentos, y bueno, en el libro yo les dije, no, pues como notario, como esas funciones solo en su plaza, ¿no? Como evaluador en todo el país. Ajá. Y uno de ellos preguntó, ¿y con el título de corredor público ya se pueden hacer avalúos de intangibles o hay que estudiar aparte la maestría o la especialidad de evaluación de intangibles? Mira, ahí lo que te puedo decir es, yo lo dividiría mi respuesta en dos enfoques. Uno desde el punto de vista legal y otro desde el punto de vista real. Desde el punto de vista legal, la habilitación de corredor público, y así está establecido en el Código de Comercio, la habilitación de corredor público acredita el carácter de perito evaluador para todos los efectos. O sea, no hay más. Es más, inclusive en la ley de instituciones de crédito para los bancos señala que los bancos pueden realizar avalúos, los cuales tendrán la misma fuerza que las de los corredores públicos. Imagínate, pone al banco al nivel de la correduría pública. Entonces, desde el punto de vista legal, no necesita ser nada más el corredor público para ser perito evaluador. Ese es el punto de vista de lo que marca la legislación. Sin embargo, mi opinión personal, mi opinión muy, muy personal es pues, que eso es terrible. Que eso es terrible porque el corredor público únicamente tiene que pasar dos exámenes, el de aspirante, el definitivo, y después de ese examen definitivo no hay ninguna norma que lo obligue a capacitarte, no hay ninguna norma que te obligue, como en el caso de los evaluadores normales, a acreditar horas de estudio, no caduca tu certificación, nada, puedes evaluar absolutamente todo, puedes evaluar un universo de cosas, desde bienes muebles, inmuebles, intangibles, todo lo que exista, obras de arte, todo lo que exista lo puede evaluar el corredor. Ahora, imagínate, todo esto es terrible. Las propias normas internacionales de evaluación señalan que reconocen que el evaluador no es todólogo y que se puede auxiliar de otros. El campo de la evaluación, bueno, ¿qué te voy a decir? El campo de la evaluación es tan amplio y se requiere tanto estudio que en la práctica el corredor público forzosamente debe, o mejor dicho, debería capacitarse constantemente y obtener cédulas de especialidades o de maestrías y seguir estudiando. Eso es lo que debería hacer, aunque, insisto, la ley no se lo pide. Entonces, como conclusión, así resumen para los alumnos, legalmente lo puede hacer con el hecho de tener la correduría, pero pues ya en la vida real, evaluar empresas no es cualquier cosa, ¿no? Hay que estudiar, aprender estados financieros, entonces en la vida real no cualquiera, ¿verdad? Es el mensaje. Total.
Totalmente de acuerdo contigo. O sea, legalmente, por supuesto que lo puede hacer porque la ley lo dice, punto. En la realidad sabemos que eso no es posible. Ok. Por ejemplo, otra de las cosas que menciona en su libro es la diferencia entre cuando aparece el comercio como actividad y el comercio a partir del Código de Comercio de Napoleón. ¿Nos puede comentar un poco al respecto? Lo que pasa es que ese tema es, al ser el corredor público un auxiliar del comercio, pues tenía que entrar en el libro, en mi opinión, tenía que entrar a hablar del comercio, ¿no? Y hablar de la evolución del concepto del comercio. Entonces, lo que pasa es que eh, tendríamos que decir que en su origen el ser comerciante era un título, era un fuero. Porque cuando no hay Estado, cuando se derrumba el Estado a partir de la caída de Roma, todo el tema de la época feudal, la Edad Media, pues había fueros y había el gremio, eran los gremios, es cuando surgen los gremios, el gremio de herreros, el gremio de sastres, el gremio de cocineros, porque era el gremio donde se impartía justicia y se cuidaban los derechos de esas personas. Entonces, había el gremio de los comerciantes. Eras comerciante por el simple hecho de pertenecer a ese gremio. Dependía del sujeto. O sea, un acto era de comercio porque lo hacía el comerciante. A partir del Código de Comercio de Napoleón del siglo XIX, se objetiviza el comercio. ¿Qué quiere decir esto? El comercio es la actividad, no el sujeto. Entonces, la compra-venta habitual de mercaderías, pues es un acto de comercio, no porque lo haga el comerciante, sino porque eso es el comercio. Es un tema que tal vez hablándolo desde afuera no tiene mayor importancia. Desde el punto de vista jurídico sí es muy importante y ahí cambia todo. Entonces, a partir de ese momento tenemos los actos de comercio y la persona que realiza esos actos de comercio se convierte en comerciante. Es un tema, insisto, muy técnico. Ok, entonces, otra de las ideas que maneja es que el corredor público es un puente entre comerciantes, pero también menciona que no es lo mismo las microempresas o las pymes. Entonces, queremos ver si nos puede platicar un poco sobre esta idea que maneja de que tanta normatividad puede ser hasta como una idealización para las pymes, ¿no? O sea, ¿pueden pagar el servicio de corredor público las pymes? O platícanos un poco, Híjole, por favor, maestro. híjoles, es que ese es el gran problema que hay. Eh, tenemos tenemos un gran defecto en las sociedades latinoamericanas, que estamos llenos de abogados. Ese es el gran problema. Y los abogados piensan que las leyes son lo que da la felicidad a las personas, lo cual es una verdadera estupidez, porque el hecho de tener y leyes y requisitos no mejora las condiciones de la realidad. Al contrario, se convierten en trámites burocráticos. Y ahí en el libro señalo, o sea, una gran empresa, pensemos Grupo Carso, pues claro que puede tener especialistas de todas las materias y puede enfrentarse a todas las disposiciones legales. Pero pensemos en el pobre señor que tiene una tortería. El señor que tiene una tortería tiene que cerrar el changarro para ir a realizar un trámite. Tiene que cerrar el changarro para hacer otra cosa. Tiene que tener un contador, tiene que tener un abogado, tiene que tener un fedatario, en fin. Ese es el gran problema que se enfrentan las pequeñas empresas y por eso desaparecen. Ahora, cuando escribí ese libro, pues ni siquiera imaginábamos la pandemia que estamos viviendo. Ahora, en esta situación, pues cuántas empresas han tenido que cerrar porque no aguantan la situación económica que se está viviendo, pero además tienen que seguir cumpliendo con requisitos pues, que no pueden afrontar. Ok, perfecto, maestro. Y por ejemplo, también nos gustaría que nos comentara entre los actos puramente civiles y los puramente mercantiles y si hay algo que sean los que tienen matices. Es que ese es un tema que también interesa a notarios y corredores y eh, ha sido motivo de discusión durante mucho tiempo y es porque, pues como te mencionaba, los corredores públicos están metidos únicamente, solamente tienen fe pública en materia de materia mercantil. Y entonces, sí ha habido esa discusión de qué actos son puramente civiles y entonces el corredor público no podría intervenir en ellos. Y es interesante porque la doctrina no menciona, por lo menos no que yo conozca, no se ha metido en ese tema de qué actos son puramente civiles y puramente mercantiles. Y entonces tenemos que ir a los antecedentes
de nuestra legislación mercantil. Y los antecedentes los hallamos en Italia. Y entonces lo que hice fue referirme a escritores en Italia que fueron los que crearon la ciencia de derecho mercantil en Italia, gente como Vivante, gente como Rocco, y los cito y de qué cosa es civil. Es que la materia mercantil es tan grande, los comerciantes civil, que no puede ser mercantil, son muy pocos. Es todo el tema familiar, sucesiones, testamento, adopción, matrimonio, todo eso son esencialmente civiles. Pero hasta ahí, cualquier otra cosa que te puedas imaginar puede caer en el ámbito mercantil. Por ejemplo, hay desde el punto de vista jurídico un tema que dice la donación. Pues la donación es civil porque nunca puede haber un interés económico. Pues eso es una mentira. Tú lo ves en cualquier tienda, pues te regalan algo a cambio de que compres otra cosa. O sea, esa donación que te hacen, ese regalo, que te regalan algo en la compra de uno, te regalo otro, pues eso es netamente mercantil. De eso me refiero, que, o sea, cuando dicen que el corredor público está limitado al ámbito mercantil, limitado al ámbito mercantil, todo es mercantil. Todo de una u otra manera es mercantil. Por ejemplo, uno de los planteamientos que hay en su libro y que gustó mucho entre mis compañeros es de que, por ejemplo, un corredor público está facultado para hacer cualquier contrato que esté relacionado con el comercio, ¿no? Y dice, si yo soy corredor público y me quiero casar con una mujer que también es corredor público y el matrimonio es un contrato, pues un corredor público nos podría casar, ¿no? Porque los dos somos mercantiles. No que pase en la vida real, pero ese tipo de planteamientos donde nos dejan Sí. ver a los que no saben mucho cómo ese acto puede ser interpretado de dos formas, ¿verdad? Civil o mercantil. Es que ahí va el tema. El matrimonio, aunque sea entre dos comerciantes, aunque sea por un interés netamente mercantil, es un acto esencialmente civil, lo que acabo de mencionar. Entonces, ahí no podría ser, pero sí hay mil asuntos que puede intervenir. Por ejemplo, cualquier operación que haga una empresa tiene un fin mercantil. Hombre, el rentar sus oficinas. Pues claro que tiene un fin mercantil porque es ¿para qué quiere oficinas? Pues para poner el corporativo. ¿Y para qué quiere poner el corporativo? Para desarrollar mejor su actividad comercial. Es a lo que me refiero, que todo va a tener, la gran mayoría de las cosas tarde o temprano van a caer dentro del ámbito mercantil. Ok, maestro, muchas gracias. Por ejemplo, ya de las últimas preguntas de esta entrevista, sobre la ley de correduría pública, ¿qué puede comentarnos al respecto? Pues mira, la Ley Federal de Correduría Pública es del 92. Al principio, el gran problema en todo este tema es que, uno de los grandes problemas es que fue una copia, la ley se toma como base la ley del notariado para el Distrito Federal vigente en aquella época. Y entonces, lo que, lo que ocurre con eso es que se va mucho todo el tema de correduría pública al asunto de la fe pública, al asunto de compararlo con los notarios. En tema de evaluación, el reglamento los cita un artículo del reglamento, habla de evaluación. Yo considero que es mucho más importante el tema de asesor del comercio y el tema de la evaluación. Creo que esos son los puntos fundamentales que debería tener la correduría pública. Lamentablemente, todo la legislación que se hizo en el 92 va encaminado al tema notarial. Entonces, a compararlos mucho con el notariado. Eso también ha impedido que la figura de la correduría crezca. Fíjate, hay un tema interesante. ¿Por qué yo, como abogado, que es la carrera primigenia que tengo que tomar para ser corredor, yo como abogado puedo evaluar, puedo aprender cosas de tu actividad, de la ingeniería? Bueno, ¿por qué no un ingeniero puede presentar el examen para corredor? ¿Por qué no? Eh, Eso debería ser. Un ingeniero podría ser corredor, un economista podría ser corredor, pero pues no está todo, los requisitos están vistos como los mismos para que si fuera notario. Ok. Y bueno, ya que menciona el tema de los notarios, ¿podría comentarnos un poco sobre la fe pública y la correduría pública? Bueno, pues es que la fe pública, nos hemos encargado
de sacralizar la fe pública. ¿Qué es la fe pública? Pues la fe pública es la prueba de que somos un país atrasado. ¿Qué es la fe pública? La fe pública es la imposición que te hace el Estado para creer algo que no viste. Entonces, cuando tiene fe pública significa que algo en verdad ocurre. Y eso es prueba de que no hay confianza. Entonces, de que no hay confianza en las actividades que realizan los particulares. Si tú vas a Estados Unidos, puedes presentar copias fotostáticas en un juicio. El lío es que esas copias sean falsas. Tú como abogado presentas copias falsas, se acaba tu vida, ¿no? Te van a correr de la barra y se acabó tu vida profesional. Bueno, la fe pública, el tanta formalismo, tantas cosas, es prueba de que desconfiamos y que necesitamos más y más trámites burocráticos. Entonces, la fe pública pues, se necesita hoy todavía para muchas cosas. El tema de constitución de empresas, copias certificadas, fe de hechos, notificaciones, contratos, todo eso se requiere de la fe pública. Cosas que tarde o temprano va a tener que ir cambiando. Y bueno, ahora con todo este asunto de la pandemia aceleró nuestra tecnología muchos años y entonces con los medios electrónicos, la firma electrónica, todo esto va a ir evolucionando, todo esto va a provocar que la fe pública tarde o temprano tenga que cambiar. Sin embargo, hoy por hoy, pues sigue siendo, desde el punto de vista económico, sigue siendo el 100% de los ingresos de los notarios y un ingreso muy, no sé, tal vez 70-80% del ingreso de los corredores públicos en general. Ok, bueno, maestro, pues ya finalmente para terminar nos gustaría preguntarle qué mensaje le manda a los futuros corredores públicos, a los abogados que están ahora en formación y que sienten el llamado de la correduría pública, ¿qué mensaje les manda? Hijo, mira, es muy simple. Todas las actividades que, cuando eres estudiante, todas las actividades profesionales que te mencionan, siempre tienen un bemol, y ese bemol es que todas están saturadas, que sobran ingenieros que construyen, sobran ingenieros que evalúan, sobran abogados penalistas, sobran abogados mercantilistas, sobran todos, menos corredores públicos. Corredores públicos es un campo de acción gigantesco si entiendes la correduría pública, si entiendes esa combinación entre fe pública, abogado asesor y evaluador, si logras amalgamar esas facultades o esas actividades y logras encontrar ese gusto de ser aprendiz de todo y maestro de nada, de saber un poquito de todas esas actividades que a lo mejor no tienen nada mucho en común. Creo que es una actividad profesional muy buena, muy pero muy buena, que vale la pena explotarlo. Y pues te decía, piensa que en una población de 120, 130 millones de habitantes hay 400 corredores en el país. Hay nada, pues ahí en Querétaro creo que hay 9, 10 corredores públicos a lo mucho. Y no sé si se dediquen a la evaluación. Hay un gran campo de acción de esta actividad. Ok, maestro. Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. También queremos dejar abierta la puerta para que regrese usted en la tercera temporada, pues para nuestra audiencia. Acaba de publicar en coautoría con el maestro Rodrigo Peña Porchas el libro La Norma Mexicana de Evaluación. Entonces, bueno, pues está abierta la invitación. Podemos hacer uno en conjunto para la tercera temporada para que nos hablen sobre este libro. Sí, muchas gracias, maestro, por haber Cuando tú me digas, Francisco, es un honor para mí estar aquí. Bueno, amigos, muchas gracias. Muchas gracias. Pues esto ha sido todo, amigos. La entrevista al maestro Alfredo Trujillo Betanzos, un auténtico maestro del valor. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Los espero en nuestro próximo episodio, donde conoceremos a nuestro siguiente maestro del valor, quien nos ayudará a entender qué se necesita para ser el maestro del maestro.